Tiene usted la palabra, doctor Zacarías. Muchas gracias. Señor presidente del Consejo de la Magistratura, miembros integrantes de esta entidad, dignísimos componentes del Tribunal de Honor, señoras y señores, público asistente, periodistas, televidentes, muy buenos días a todos. En esta época de profunda crisis institucional por la que viene atravesando nuestro país, el Consejo de la Magistratura se yergue en la entidad pública que nos señala con toda nitidez el método a ser aplicado para transparentar la gestión de los operadores públicos. Nunca antes alguien que haya tenido aspiraciones de erigirse en conductor de actos de gobierno ha sido expuesto a censuras y a interpelaciones tan directas como estas que se llevan adelante para la elección de un ministro de la Corte Suprema de Justicia. La metodología impuesta permite que los reproches puedan provenir de cualquier ciudadano de la República toda vez que decida participar en esta justa. Incluso puede hacerlo desde cualquier lugar del planeta Tierra, un ciudadano paraguayo a través del medio que ofrece la maravilla tecnológica llamada Internet. 51 ciudadanos hemos venido con coraje a comparecer ante un tribunal de honor compuesto de personalidades del mundo del derecho, dotadas todas ellas de indiscutibles atributos de orden intelectual y moral, quienes desinteresadamente, exhibiendo rasgos de patriotismo y humildad, han aceptado acompañar estos actos históricos conducentes a la elección de un ministro de la Corte Suprema de Justicia. Tampoco es fácil sustraerse a la presión que implica responder desde este estrado a los componentes del Consejo de la Magistratura, que de manera estoica y magistral vienen conduciendo estos debates públicos. No existe antecedentes de acto público alguno parangonado a estas audiencias que hayan sido arbitradas para filtrar el acceso a cargos selectivos en la función pública. Nunca antes un concejal municipal o departamental, un intendente, un gobernador, un diputado, un senador de la nación, presidente y vicepresidente de la República fueron sometidos a un mecanismo de control de estas características. Este tipo de iniciativas debe persistir y hay que hacer extensiva a los cargos antes enunciados. Solo así podemos garantizar de alguna manera mayores niveles de eficacia en el ejercicio de la función pública. Es hora de tomar conciencia de que la administración del Estado debe estar en manos de las personas honestas. Esta cualidad debe ser el factor determinante para el acceso a los cargos públicos de mayor relevancia, puesto que a la postre de nada sirve la portentosa erudición de una persona si no tiene la capacidad de refrenar y reprimir sus instintos malversadores. En gran medida la imagen de los operadores y agentes de justicia, sean magistrados, jueces, fiscales, funcionarios menores, auxiliares, peritos, oficiales de justicia, está devaluada y deteriorada. Existen sí saludables excepciones, sobre todo en el estamento joven. Expresados estos conceptos introductorios, estimo necesario revelar a grandes rasgos mi historia personal y las experiencias que he vivido durante mi trayectoria larga por el Poder Judicial de la Nación. Mis primeros pasos vacilantes por los recintos tribunalicios datan de los años 1979-1980, cuando oficiaba de pasante ante un juzgado de primera instancia en lo laboral. Esas experiencias iniciales me han sido de mucha utilidad para oficiar posteriormente el cargo de secretario judicial ante el juzgado de primera instancia en lo criminal del séptimo turno Asunción, cargo al que accedí en el año 1983. En ese cargo he visualizado en forma directa las destrezas inigualables que exhibía el mejor penalista que he llegado a conocer, jurista completo, versátil, apasionado y temperamental a la vez. Mostraba la sutil habilidad del artista y la profundidad dogmática que quedaba volcada en sus escritos, cualidades exclusivas
de un científico del derecho penal. El poder político y la mezquindad hace unos años impidió que el doctor Encina Marín integrara la Corte Suprema de Justicia. Las confrontaciones que sostenían dos titanes de la litigación, Alejandro Encina Marín versus José Emilio Gorostiaga, muy conocidas, denotaban sabiduría y deleitaba a los observadores de sus ardorosas disputas, entre los que me encontraba en primera línea. Equipado con esos aprendizajes, unos años después me convertí en agente fiscal, rol público que encarné en dos ciudades importantes del país, Villarrica y Ciudad del Este, años 1987 y 88 a 1988 a 1990, en una forma que hoy lo denominan multifuero, como llaman a un juzgado de Filadelfia, el Chaco paraguayo, cumpliendo incluso función de síndico en procedimientos de convocatoria y de quiebra en ambas circunscripciones, sin contar con un solo asistente, más que una máquina, pobre máquina de escribir, con algunas cintas que nos conseguíamos por ahí. En el mes de noviembre de 1990 accedí al cargo de juez de justicia letrada en lo civil y comercial en Ciudad del Este, una experiencia enriquecedora y apasionante en realidad. Más adelante, en el mes de febrero de 92, he sido promovido al cargo de juez de primera instancia en lo criminal y correccional del menor del tercer turno de Ciudad del Este, jurisdicción territorial que abarcaba dos departamentos, Alto Paraná y Canindeyú. Por entonces regía el sistema de enjuiciamiento inquisitivo, concentrando los roles de investigador, acusador y juzgador a la vez, con fuerte protagonismo investigativo. En el mes de marzo de 1994 accedí al cargo de miembro del Tribunal de Apelación Primera Sala de la Circunscripción Judicial de Alto Paraná y Canindeyú, con sede en Ciudad del Este. Multifuero también. En el año 96 a 2001 fui designado al cargo de miembro del Tribunal de Apelación de la Circunscripción Judicial de Alto Paraná y Canindeyú, segunda sala con sede en Ciudad del Este, igualmente multifuero. En el año 2001-2006 me erigí en miembro del Tribunal de Apelación Tercera Sala de la Circunscripción Judicial de Alto Paraná y Canindeyú, con competencia exclusiva en lo penal para atender en grado de apelación procesos tramitados conforme al sistema de enjuiciamiento acusatorio, con sede en Ciudad del Este. Completé en suma 23 años de función judicial. Renuncia al cargo. El 5 de julio de 2006, voluntariamente he dado por finalizada mi pasantía como magistrado del Poder Judicial. Dimití al cargo porque los ministros de la Corte Suprema de Justicia han dilatado y han retaseado pronunciarse sobre mi solicitud de declaración de inamovilidad absoluta contemplada en el artículo 252 de la Constitución Nacional, pese a haber satisfecho plenamente los requisitos establecidos en el mismo, consistente en 3 designaciones consecutivas en el mismo cargo y en la misma sede. Sin embargo, años después, casi todos ellos se proclamaron entre sí inamovibles, beneficio que se extendió incluso a otros magistrados inferiores posteriormente. Ninguno de los ministros presentes acá, exministros, tiene responsabilidad en esto. Presidencia de la Circunscripción Judicial. Durante mi desempeño de magistrado de segundo grado, en 2 ocasiones he asumido la presidencia de la Circunscripción Judicial de Alto Paraná, la más importante después de la capital del país. Por entonces abarcaba un extenso ámbito territorial que comprendía 2 departamentos particularmente pujantes, sobre todo en el aspecto económico. Vasta región en la que conviven diversas culturas y se hablan diversas lenguas. Como presidente, he cumplido funciones idénticas a las que se asignan a los ministros de la Corte Suprema de Justicia, aunque en menor magnitud. Entre ellas, la función de superintendencia de todos los juzgados de primera instancia y juzgados de paz diseminados a lo largo y ancho de los distritos de esa extensa comarca. El cargo implicaba además el ejercicio de una pesada carga administrativa devenida de la descentralización de funciones en ese rubro, tarea compartida con colegas e integrantes de un consejo de administración. En ese quehacer nunca incurrí en ningún acto desdoroso que pudiera menoscabar mi imagen de juez austero
comprometido profundamente con su misión. También implicaba funciones de representación ante las instituciones públicas y privadas de la comunidad. Y aquí he desarrollado un importante ejercicio en esas vastas y complejas ocupaciones. No obstante, esa diversidad de roles nunca ha ido en desmedro de la misión primordial que abracé con particular ahínco y multiplicada pasión, la función jurisdiccional, la más excelsa, la más edificante y la más dramática a veces cuando uno está llamado a juzgar y a tomar decisiones para definir pleitos y conflictos humanos en los que los límites que separan a la falsedad y la verdad de los hechos traídos por las partes al plano del proceso son tan escasos y en muchos casos imperceptibles. Es sabido que en ciertas circunstancias la singularidad del hecho concreto que acaece en el plano de la realidad social y es trasladada al plano formal del proceso no es posible encajar o subsumir en ningún supuesto normativo impuesto a priori por la legislatura para imputar a su autor las consecuencias jurídicas de la conducta protectora del hecho que daña algún bien jurídico en particular. En el ámbito del derecho penal, esta circunstancia de atipicidad impide la actuación del derecho penal porque el principio de legalidad así lo determina. Cosa distinta ocurre en el plano del derecho civil, en cuyo contexto al magistrado no le es dable dejar de fallar bajo pretexto de silencio, oscuridad o insuficiencia de la ley. En esos casos y en esas difíciles circunstancias, tarea interpretativa mediante debe erigirse en normador y resolver el pleito. Para ello debe integrar las normas que componen el ordenamiento jurídico o debe valerse de los principios generales del derecho para crear la norma y cumplir su misión de impartir justicia de manera inexcusable. La sentencia se convierte, pues, en esas circunstancias en una norma jurídica particularizada que obliga a las partes que han sostenido la disputa judicial a cumplirlas voluntaria o colectivamente. Encarnar papeles protagónicos tan diversos y de innegable relevancia en el quehacer jurisdiccional me ha permitido adquirir importantes cuotas de experiencia, de templanza, de madurez, de severidad, de magnanimidad y hasta de compasión a veces. En la monumental obra, Cervantes, en su personaje Don Quijote, enseñaba a Sancho, su fiel escudero, que cuando pudiere y debiere tener lugar la equidad, no se debería cargar todo el rigor de la ley al delincuente, que no es mejor fama la del juez riguroso que la del compasivo. Experiencia en el arte de la litigación. Desde mis años jóvenes también he sentido el deseo de experimentar la sensación de ejercer la abogacía, sueño que recién he podido cumplir en el mes de julio del año 2006, cuando voluntariamente he decidido dar término al ejercicio de la magistratura, renunciando al cargo de miembro del Tribunal de Apelación en lo Penal y pasando a oficiar de abogado litigante de forma asociada, conformando un bufete de primer nivel en Ciudad del Este, denominado Amón, Luz, Zacarías y Asociados, cuyo ideario me he ocupado en trazar, documento que está inserto en mi carpeta que obra en el Consejo de la Magistratura y que el doctor amigo Pacielo conoce porque ha concurrido en más de una vez. No me es dable venir a prometer a los componentes del Consejo de la Magistratura una gestión que vaya a cambiar radicalmente el andar anodino, parsimonioso y burocrático de la Corte Suprema de Justicia, porque si así lo hiciere, pecaría de mentiroso. La composición colegiada tiene sus propias reglas. Además, 500 expedientes esperan al sucesor del renunciante, y ese solo detalle constituye una carga tremendamente pesada. Creo que nadie de los 51 aspirantes al cargo por sí solo podrá cambiar el curso de la marcha lenta y hasta pecaminosa de la actual Corte Suprema de Justicia. Durante una visita oficial que hiciera el doctor Oscar Pacielo, extraordinario magistrado y jurista al Palacio de Justicia de Ciudad del Este, cuando desempeñaba como presidente de la circunscripción, me ha dicho que la Corte es un monstruo de 9 cabezas. Hace poco otro ministro retirado ha dicho que la Corte es un infierno. Tal vez, basado en tan novedosa confesión de algún hábil escritor, se le ocurra presentarnos una versión renovada de la Divina Comedia, majestuosa obra de Dante Alighieri, que nos cuentan las penurias en el purgatorio
para la redención final y llegar a la gloria. La verdad es que la Corte hace tiempo se halla en estado anquilosado, de silencio, de sordera y de quietud ante el reclamo ciudadano de un servicio de justicia de mayores niveles de calidad y credibilidad. Esa misma impronta se desplaza en los estamentos inferiores del Poder Judicial. Debo adelantar la dificultad que seguramente habré de experimentar en responder satisfactoriamente y de forma inmediata y precipitada a las preguntas que integra el vastísimo universo del derecho en el marco de un clima de subida tensión para el interpelado de turno. La actuación precipitada y muy espontánea en torno a determinados planteamientos de orden jurídico no forma parte de mis principales virtudes y destrezas. Disculpe, doctor, se le está acabando el tiempo. Si puede redondear su presentación, por favor. Muy bien. Nunca he delegado función alguna en el ejercicio de los diversos cargos que he desempeñado con particular eficiencia en los cuadros del Poder Judicial. Siempre he tenido opinión propia en cada caso, por más insignificante que pudiera parecer el tema debatido por las partes. No vengo con muchas promesas ni me hago ilusiones de acceder al cargo. Tengo muy buen pasar como abogado litigante, que es una ocupación digna y también excelsa, por cierto. En poco tiempo estaré completando 10 años de ejercicio ininterrumpido en el arte de la litigación. A ello añade una gestión docente de más de 20 años. Felizmente, no paso por apremios económicos ni tengo ambiciones desmedidas. Siempre he sido cauto y prudente en el ejercicio del poder. He sido decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción, Campus Alto Paraná, por 2 periodos consecutivos, y en tal carácter he tenido el privilegio de acompañar al legendario y preclaro rector de la Universidad Católica, doctor Telechea Solís, ungido recientemente doctor honoris causa por la Universidad Católica, en numerosos actos de graduación, ocasiones en que me confiaba sus experiencias. Lo vuelvo a interrumpir, pero estamos atados y constreñidos al tiempo y a un principio de equidad. Muy bien. Muchas gracias por su comprensión, doctor. No, por favor. Le quiero dirigir primero preguntas, una de las preguntas del Tribunal de Honor. ¿Tengo denuncias o no tengo denuncias? Denuncias formales, la verdad es que no tiene por los mecanismos. Sí tenemos, vamos a empezar por ahí ya que estamos de acuerdo en eso, 2 publicaciones del diario ABC Color de fecha 20 de marzo y otra de fecha 15 de julio del 2007. Podríamos empezar por la de marzo del 2007, cuyo título dice: Rosca de Raíces operó para que tributación haga mega rebaja. Incopi trajo de contrabando carga por más de 42 millones de dólares. Había ingresado a mercadería de contrabando entre el 2004 y el 2005. Aduanas es la que debe establecer el monto del tributo, pero mediante las maniobras de la rosca de raíces, los casos son enviados a tributación donde son arreglados. En este caso, para no leerle todo, pero puedo poner a su consideración, pero como fue publicado y es público, como hacemos normalmente en el Consejo, le leemos la parte pertinente. La rosca no funciona solamente en la Fiscalía y en tributación. Tiene apoyo desde afuera, donde operan abogados bendecidos. Uno de ellos es Porfirio Zacarías León, el ex magistrado. El estudio jurídico de Zacarías León está canalizando la defensa de todos los casos donde existen acusaciones de evasión. Siempre plantean la prejudicialidad que es aceptada por la Fiscalía y se arregla en tributación. La firma Incopi está ubicada en la galería Lai Center, son varios locales, etcétera, etcétera, tiene 5 pisos, sin embargo existen dentro, etcétera. Bueno, esto ya no tiene relación. ¿Qué tiene que decir al respecto, doctor? Falso, mucha falsedad. Hay mucha envidia en Ciudad del Este por la forma en que hemos salido a dar oferta de servicio jurídico. Muchos abogados que se han creído patrones y dueños del sistema judicial en Ciudad del Este se han sentido casi como espantados cuando hemos salido. Nada de eso ha ocurrido, nada de eso ha ocurrido. Absolutamente. He participado en algunos casos de evasión de divisas, de evasión de impuestos. Todos hemos hecho y sacado de manera
correcta de acuerdo a los principios establecidos en la legislación. Muy bien, muchas gracias, doctor. La siguiente publicación, como le dije, también es de julio del 2007 y se titula lo siguiente: fiscales y abogados estarían fabricando irregularidades para cobrar por arreglo. Comerciantes y empresarios de Ciudad del Este denunciaron que la rosca de fiscales y abogados fabrica irregularidades para iniciar una investigación y después forzar un arreglo por montos millonarios. Del esquema hacen parte agentes del Departamento de Delitos Económicos y Financieros de la Policía Nacional. En la parte que tiene que ver con lo que a usted le afectaría, dice, el letrado se vale de esta situación para forzar a los comerciantes a que le contraten a él o a su equipo jurídico que está en el bufete de abogados Jamún y Asociados. Con esto, Zacarías León cometería el delito de prevaricato, atendiendo a que actúa como defensor de personas que son investigados por la Fiscalía, de donde es asesor. Las fiscales igualmente exigen a los afectados para que contraten al mencionado profesional abogado para poder llegar a un arreglo. De esta manera se cocinan los expedientes que casi siempre se inician con irregularidades fabricadas de acuerdo a las denuncias. En esa época, varios expedientes fueron cocinados. Por citar uno de ellos, muy conocido, se puede mencionar el de Southern Cross, propiedad de Gustavo Miura, que evadió unos 182 millones de dólares y arregló abonando al fisco solamente $1,5 millones. Lo escuchamos, doctor. Ninguna participación en ese caso. Doctor Everardo Velar fue fiscal general adjunto en la zona en el tiempo en que yo estuve. Tiene mucho conocimiento de esto y sabe de un equipo de periodistas y nefasto abogado que se ha enriquecido por mucho tiempo sin que eso tenga proporción con la capacidad jurídica. Entonces, son aquellos que se rasgaron las vestiduras cuando hemos salido a ofertar servicio jurídico en Ciudad del Este. Muy bien, otra publicación de abril del 2012. Quiero aclarar. Tengo una disputa personal de larga data con Héctor Guerrier, el temible periodista. El temible para todos, nunca he temido de él. Siempre lo he afrontado. Hemos sostenido una querella, he irrumpido en un cargo que tenía en un canal de televisión allá a defender mi dignidad, mi derecho. Nunca ha afrontado nada. Y ese periodista está vinculado estrechamente, incluso hay un libro publicado al respecto que revela un matrimonio bastante raro entre ellos con fines de obtener ganancias. Nunca han podido encontrarme una falla. He pedido auditoría de toda mi gestión jurisdiccional a los miembros de la Corte Suprema de Justicia. Nunca han hecho. Pedí que el jurado de enjuiciamiento se involucrara en alguna ocasión para que hagan lo propio. Nadie ha podido formular algo serio. Y es cuestión de preguntar a la comunidad altoparanaense. Muy bien. Un poco de eso. Muy bien, doctor, que nada más también quería leerle una publicación de abril del 2012 que se titula La verdad tiene luz propia, la inocencia también, en relación a la representación convencional que usted asumió del Monseñor Rogelio Livieres. Plano, quería saber el ciudadano si es que esto ha terminado y en qué condiciones. Ha concluido, era una denuncia temeraria, absurda, absolutamente absurda. Se le había atribuido a Monseñor Livieres al haber mal uso de unos fondos que la Itaipú Binacional le había concedido para sostener su seminario. Tenía 200 chicos estudiando en un seminario. Se ha esmerado mucho en ese aspecto y ha obtenido la firma de un convenio con contraprestación precisa de asistencia moral y social a todas las personas que están bajo la influencia de la zona de hidroeléctrica más grande del mundo. Entonces ha sobrevenido una denuncia y han ido a irrumpir en el obispado incluso, gente de la Contraloría General, sin que el Monseñor Livieres
sea funcionario público, como para que pudiera irrumpir y acceder a la búsqueda de informaciones al respecto. Tengo orgullo de haber defendido, porque quien recurre a mi servicio es porque deposita su confianza en mí. Y jamás negaré a ningún ciudadano que recurra a pedir mi asistencia jurídica, con dinero o sin dinero. Muchas gracias, doctor Zacarías. Preguntas del Tribunal de Honor. ¿Qué diferencia hay entre el delito continuado y el delito permanente? ¿A cuál de estas calificaciones corresponde el quehacer delictuoso del EPP? El delito permanente, el EPP está inmerso dentro del delito permanente. Muchas gracias. Puede hacer cesar voluntariamente cuando libera a su cautivo, o puede que las fuerzas de seguridad lo rescaten al sujeto, y es ahí cuando termina la acción criminal. Competente será el juez, aquel que entendió en el hecho más grave. Muchas gracias, doctor. ¿Estaría de acuerdo con un código procesal constitucional? En caso afirmativo, ¿a qué instituto constitucional afectaría? Tribunal de Honor. No comprendo. Tribunal General... ¿Estaría de acuerdo con un código procesal general? Procesal constitucional. Código procesal constitucional. En caso afirmativo, ¿a qué instituto constitucional afectaría? No podría. Me resulta un poco ambiguo, un poco abstracto. Muy bien. No quisiera arriesgar. Sí, el doctor Bueno Jara quiere hacer una ampliación sobre el tema. Sí. Esta pregunta está en relación seguramente a lo que dijo una de las exponentes, creo que fue la doctora Mirta González de Caballero, que propuso una sala constitucional especial con procedimiento especial en los actos constitucionales. En realidad fue una tesis de ella. En realidad yo creo que usted no está obligado a entender en eso. Sí, correcto. Muchas gracias, doctor Zacarías y doctor Bueno Jara. Doctor Zacarías, usted afirmó que su última gestión jurisdiccional la cumplió en un tribunal de apelación exclusivo en lo penal. Sí. A su criterio y de acuerdo a su experiencia, ¿las bondades del sistema de enjuiciamiento penal aseguran un servicio eficiente? Y si detecta falencias, ¿podría explicarnos en qué consisten? El sistema de enjuiciamiento penal en materia oral presenta sus bondades al inicio. Muchas bondades, celeridad, un despliegue impresionante. A poco que los casos se van acumulando, saltan las hilachas del sistema. Para instalar un sistema de enjuiciamiento penal oral, se precisa de jueces altamente capacitados, altamente profesionales, que dominen el oficio del arte de juzgar, cosa que no tenemos en Paraguay. En Paraguay se deshace y se deshace el procedimiento penal actualmente en vigencia. Mire, la forma en que ingresan los hechos mismos, los hechos ingresan muchas veces deficientemente. Un acta de imputación es tan deficiente hoy día en cualquier unidad fiscal del país. Y mire que por ahí empieza el ingreso del hecho. ¿Sobre qué se debate en un proceso? Sobre los hechos. El juez dice, dadme el hecho y te daré el derecho. Las partes deben proveer los hechos. Debe formular afirmaciones sobre los hechos. Luego, es objeto de confirmación. Los hechos que no se confirman no tienen trascendencia. La audiencia preliminar fundamentalmente es derivada en el 95% a los funcionarios de los juzgados. Absolutamente. Y el código obliga a que el juez esté presente, porque hablamos del principio de inmediación como base de éxito del sistema de enjuiciamiento penal. No ocurre la inmediación, es letra muerta en gran parte de los casos. Luego, también le exige a ese juez
de Garantías a expedirse inmediatamente al concluir la audiencia preliminar a resolver todas las cuestiones que le han sido planteadas. Eso tampoco ocurre. Decide verbalmente, entonces invierte totalmente el esquema. Da la decisión y luego las funda. ¿Quién las funda esas decisiones luego? En el juicio oral ocurre totalmente de manera idéntica. Muchas veces se distorsiona desde el inicio mismo del juicio oral. El presidente pregunta a las partes, ¿tienen algún incidente que plantear? Ningún incidente puede plantearse una vez abierto el juicio oral y público. Y las partes sí, incidente de inclusión probatoria, incidente de exclusión probatoria. La admisión de la prueba o la desestimación de las pruebas ofrecidas por las partes es potestad exclusiva del juez penal de garantía. Cuando se eleva una causa a juicio oral y público, el tribunal no tiene otra que sustanciar el juicio con lo que ha llegado. Y siempre faltan los hechos, porque el juez penal de garantías, al elevar la causa a juicio oral y público, se olvida de los hechos, se olvida de fijar, de determinar los hechos sobre los cuales tendrá que debatirse en el juicio. Muchas gracias, doctor. Un momentito, algo más, permítame Sí. algo más. ¿Qué pasa? Luego se dicta la sentencia. La sentencia que debe dictar inmediatamente nunca se cumple. Se dicta la decisión, más la fundamentación viene después. Nadie puede saber quién redactó la sentencia. Incluso los jueces pueden ingresar con sus sentencias y pasan a deliberar supuestamente y sacan las sentencias. Lo peor, tiene un recurso de apelación especial que no sirve para controlar el poder tremendo y máximo que tiene el tribunal de sentencia, el de fijar los hechos. El tribunal de sentencia dice, fulano mató a fulano, fulano violó a fulano, fulano secuestró a fulano, defraudó, nadie más puede tocar. Los hechos fijados por el tribunal de sentencia son intangibles y aparece un recurso de apelación especial, con un apellido de especial. No existe en otra legislación un recurso idéntico. Luego, los hechos son intangibles como las pruebas para el tribunal que interviene en esos recursos. ¿Qué pasa? Una concentración completa y desmesurada del poder más tremendo en manos del tribunal de sentencia, que no hay estamento que los pueda revisar. La apelación especial definitivamente es una casación encubierta. Permite solo un control de legalidad, de aplicación de la norma al hecho, pero lo fundamental, lo que determina es el hecho fijado que queda fuera del control de cualquier otro estamento judicial. Gracias, doctor Zacarías. Yo entiendo las preocupaciones ciudadanas y entiendo también que esto es un tema importante, pero les ruego, me quedan 3 preguntas cortas, se las voy a dirigir, les ruego la máxima precisión posible. Usted recordó que con anterioridad la superintendencia correspondía a cada circunscripción judicial. Actualmente es la Corte Suprema de Justicia la encargada de tan delicada misión, con menoscabo de los magistrados que conocen a sus pares o inferiores en su jurisdicción. ¿Qué opina de devolverles esta función? De devolverle a los magistrados de las circunscripciones judiciales del interior. Sí. Es bueno descentralizar. Siempre es bueno descentralizar. Además, pero la función administrativa habría que asignar a personas competentes, idóneas, y no distraer a los jueces con esas gestiones. El juez debe estar para definir los conflictos jurídicos que surgen del plano de la realidad social y se instalan en su estrado. Cuando se distrae en otras ocupaciones, pierde el sentido de lo esencial. Debe dictar sentencias, el juez debe estar dictando sentencias. La ciudadanía reclama sentencias, reclama celeridad, mientras esté haciendo dispendio de su tiempo en cuestiones de control. Los controles en Paraguay nunca han funcionado. ¿Quién vigila al vigilante? ¿Quién vigila al vigilante en Paraguay? Muchas gracias, doctor. Tengo 2 últimas preguntas, una que entraron por internet.
Una creo que está respondida cuando dice qué grado de suficiencia presenta y qué utilidad reporta el recurso de apelación especial contra la sentencia definitiva dictada por el Tribunal de Sentencia. Creo que se expidió largamente sobre el tema. Puedo hablar bastante más, pero... No, yo creo que se explayó suficientemente. Hay otra pregunta un poco más picante, debo hacerla. ¿Qué puede decir sobre la cantidad de parientes que tiene la función pública? Quisiera saber cuántos son. Yo también. Yo solamente hago de mensajero. Yo transmito, Sí. usted niega, Mi esposa asevera o se calla. Mi esposa es fiscal, se había iniciado como escribiente, pasó todos los cargos, postergada frente a tantos otros que tuvieron ascensos meteóricos. Actualmente es agente fiscal multifuero, está arrinconada en un sitio donde otros privilegiados nunca han ido. Doctor Eber Ovelar la conoce a fondo. Muy bien, yo quiero que entiendan algo que a veces es un poco incómodo, ¿verdad? Cuando viene una pregunta de un ciudadano y que quiere saber, por lo visto esta historia del nepotismo es algo que golpea muy fuerte a los paraguayos, porque casi todos fueron preguntados, y cuando los apellidos son conocidos o digamos populares, para no decir comunes, porque no pretendo ser despectivo, es muy fácil que muchas veces haya varios Zacarías, sobre todo en la zona de Ciudad del Este, donde todo el mundo sabe que Zacarías es una marca registrada, ¿verdad? Pero por eso se hacen las preguntas. Es mejor que usted aclare por usted mismo, por su familia, por sus amigos, y de una palabra más, palabra menos, sí, ya sé, pero a eso me refiero, que puede generar confusión, ¿verdad? Entonces, muchas gracias por la precisión, doctor Krikovic. No, lo que yo estoy diciendo nada más es que nosotros tenemos la obligación de transferir, transmitir y preguntar, y como usted mismo dijo al principio, algunas preguntas la agarran medio de contramano, pero como estamos al aire, en público y en vivo, y usted pretende ser ministro de Corte, permítame hacerle un comentario razonable y serio. Si accediera, sus problemas realmente van a comenzar el día que acceda. Ahí sí va a estar expuesto, y acá hay varios testigos cuyas intimidades, vidas públicas y privadas, de todo lo que estamos en la función pública está expuesta una vez que uno asume esta responsabilidad. Así que finalmente quería decirle, doctor Zacarías, que los miembros del Consejo, ¿vos querés hacer la pregunta? No tenemos preguntas. Usted, aparte de las cuestiones que le leí publicadas en la prensa que las aclaró, no ha recibido denuncias formales, porque si no se lo hubiésemos transferido como el reglamento establece. Solo leemos las cosas que se publican para que alguna vez usted la aclare. Aclaró usted su posición en relación al que entiendo era corresponsal de ese diario en Ciudad del Este durante muchos años, y me gustaría entonces, antes de que se retire, en su presencia saludar a todos los compatriotas que nos están viendo desde Bruselas. Como dije ayer, y recordando una anécdota de mi padre, cuando uno escucha una polca del otro lado del río, lagrimea, ¿verdad? Entonces, a todos los paraguayos que están prendidos a un evento como este, para entender un poquitito de Paraguay a mano, pues le mandamos un abrazo acá, le agradecemos mucho su presencia a través de los medios de comunicación, y en su presencia aprovechamos para agradecerle que haya participado, que haya confiado en nosotros en este proceso, y lo despedimos como siempre con un caluroso aplauso. Muchas gracias, doctor.